Contraloría General de la República, con los fundamentos que se precisan en el acuerdo que para este efecto se creó y se dictó, aseguró a la empresa Oceanografía Sociedad Anónima de Capital Variable y designó como administrador de la misma al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Esta acción del Ministerio Público tiene como antecedente lo siguiente. El 11 de febrero del presente año, la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del órgano interno de control de Pemex, sancionó a la empresa Oceanografía por haberse encontrado irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas. Ante ello, el Banco Nacional de México, acreedor de la empresa Oceanografía, pidió y inició a Pemex una revisión y cotejo de la información que Oceanografía presentaba al banco y que acreditaba supuestas cuentas por cobrar a cargo de Pemex. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestras dos colegas periodistas invitadas, Anabel Hernández, aquí en nuestro estudio en la Ciudad de México. Bienvenida, Anabel, ¿cómo estás? Gracias a la colega periodista y gracias a la periodista Ana Lilia Pérez, que está en la comunicación larga distancia, como hemos comentado en diferentes ocasiones. Ana Lilia Pérez, bueno, pues está fuera de México por razones de seguridad, precisamente por las investigaciones y publicaciones que ha hecho sobre diferentes temas. Ahora queremos, Ana Lilia, Anabel, tomar el hilo de investigación que ustedes han desarrollado con el nombre Oceanografía. Me remito de manera muy rápida a lo que el viernes pasado anunció el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, donde habló de que esta empresa, Oceanografía, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues está siendo investigada en México y fueron aseguradas sus instalaciones en México. Ahora sabemos también que en Estados Unidos se ha abierto una investigación por parte de la SEC, por parte de la autoridad en la materia en los Estados Unidos, a raíz de haberse detectado una presunta falsificación de garantías por documentos de Petróleos Mexicanos para obtener grandes créditos por parte de Oceanografía de Banamex en México, esta filial de Citigroup en los Estados Unidos. Tenemos pues abierta una investigación sobre Oceanografía y los créditos obtenidos presuntamente de manera fraudulenta por parte de esta empresa de origen mexicano y por otro lado el aseguramiento que en México se hizo. Ana Lilia Pérez, has tú investigado sobre este tema de manera muy amplia, has publicado incluso un libro llamado Manos Negras, Camisas Azules, y bueno, Anabel por su parte desde luego también ha aportado cosas muy importantes. Pero inicio, Ana Lilia, si te parece contigo, para que nos digas hacia dónde podría o debería conducir una investigación tanto en México como en Estados Unidos cuando se dice oceanografía. Bueno, Carmen, agradezco esta oportunidad para compartir el programa contigo. Te saludo a ti, a tu auditorio, a Anabel. Y quisiera destacar primero que el hecho de que se esté investigando a una empresa que es contratista de Petróleos Mexicanos no es un asunto común, porque dentro del universo de compañías que son proveedores de Pemex, que son miles de compañías, el nombre de Oceanografía nos remite a una de las empresas más importantes, proveedoras de servicio de la paraestatal, más importantes en términos económicos, más importantes en términos de lo que han obtenido de Petróleos Mexicanos y por ende de las arcas públicas de México en beneficio de esa compañía. Pero nos remite también a una serie de elementos muy graves que ponen bajo tela de juicio a varios gobiernos, por lo menos a la administración de Vicente Fox Quesada y de su sucesor Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué, Carmen? Porque hay una serie de funcionarios del más alto nivel. Y cuando hablamos del más alto nivel, hablamos de la Presidencia de la República, que han estado vinculados de manera directa o de manera indirecta a esta empresa en asuntos en los que se habla por lo menos de tráfico de influencias y otros temas de corrupción, que ahora ven
detonador en estas investigaciones que se han abierto tanto en Estados Unidos como este aseguramiento que hacen las autoridades mexicanas de la empresa, pero que no es ni un tema nuevo. Tú ya has comentado, desde el año 2004 yo comencé a investigar esta empresa a partir de las revelaciones que hiciera un alto directivo de Petróleos Mexicanos en el sentido del tráfico de influencias que desde la Casa Presidencial, desde Los Pinos, se hacía en favor de esta compañía. A partir de ahí me di a la tarea de indagar todos los vínculos políticos, empresariales que tenía esta empresa y me llevaron a los funcionarios más altos del gobierno, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Por eso es muy relevante el que ahora se esté investigando a esta compañía y bueno, yo diría que ¿a dónde tiene que llegar? La investigación tiene que llegar a las gestorías que se han hecho a favor de esta empresa y sobre todo a la responsabilidad de los funcionarios públicos que contribuyeron de alguna manera a hacer de esta pequeña compañía un gran corporativo, pero no en el sentido de buenas prácticas corporativas, sino en el sentido de la capitalización que tuvo del dinero público, pero a través de asuntos tan graves como el tráfico de influencias o los temas de corrupción, que además ya han estado bastante probados por órganos de fiscalización como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, Carmen. Anabel Hernández, dentro de tus libros está Fin de Fiesta en Los Pinos, en donde aludes también precisamente a este tipo de entramados, donde las grandes figuras de la política en los sexenios pasados, en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, bueno, pues están asociados precisamente a lo que hoy se abre como investigación formal en los Estados Unidos y en México. Desde lo que tú has podido publicar y saber, Anabel, ¿hacia dónde debería conducir esta investigación o debería? Bueno, en primer lugar, un saludo a mi amiga y compañera Ana Lilia. Ojalá regrese pronto, es una desgracia que se encuentre en el extranjero. Los periodistas y la sociedad mexicana requiere su conocimiento y su expertise en los temas de Pemex. Los negocios de Pemex es un área muy intrincada. Y que Ana Lilia Pérez, a través de su trabajo de investigación periodístico serio, profesional, basado en la verdad, ha logrado penetrar y conseguir. Así que, Ana Lilia, te necesitamos. Y ahora que va a venir lo de la reforma energética, más. Pero bueno, iré al punto. El tema es que Oceanografía es apenas una de las empresas creadas y favorecidas por el clan de los Briviesca Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox y que siguieron operando y ganando millonarios contratos en el sexenio de Felipe Calderón. Me explico. En el año 2000 y 2001, Oceanografía es una empresa creada hace ya muchas décadas. En 1970 y tanto, si no me equivoco, en 1979 fue cuando esta empresa fue creada. Nació. ¿Originalmente era qué? ¿Una empresa de prestación de servicios? Era una empresa de prestación de servicios, pero que en realidad nunca tuvo la capacidad de ellos mismos, aunque Oceanografía era subcontratista de Pemex, siempre lo fue, ni siquiera tenía la capacidad para ser subcontratista. Entonces, a su vez, Oceanografía subcontrataba servicios a otras compañías que realmente ya eran terceros proveedores de Pemex. Hay dos empresas que son clave para entender Oceanografía, que es Arrendadora Ocean y Subtech, que son las empresas que yo descubro en este libro de Fin de Fiesta en Los Pinos en el año 2006. Amado Yáñez Osuna y su hermano, César Yáñez Osuna, son también accionistas de Arrendadora Ocean Mexicana. Esta empresa, a la par que Oceanografía y Subtech, fueron obteniendo millonarios contratos en Pemex en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Yo tengo documentos que incluso prueban de que estas empresas, las tres, llegaban a participar en el mismo contrato. Es decir, para que no hubiera la menor duda de que el negocio iba a beneficiar a los mismos. Fue así que yo me empecé a enterar de esta empresa Arrendadora Ocean, porque hay empresarios de marítimos importantes, como TMM, que empezaron a decir, bueno, ¿por qué estas empresas siempre son favorecidas? Si no la gana Oceanografía, la gana Subtech, y si no la gana Subtech, la gana Arrendadora Ocean Mexicana. Y es así que descubren que el común denominador entre las tres empresas son Amado Yáñez Osuna, su hermano César Yáñez Osuna y los Briviesca.
Los Briviesca, hasta donde se sabe y han publicado ambas, no como accionistas de esta empresa, que de tener un cierto tamaño se convirtió en una empresa con contratos multimillonarios de Pemex en los últimos años. Se da por sentado, porque así lo has publicado también, Ana Lilia, que los hijos de la esposa del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, los hijos políticos, digámoslo, de Vicente Fox Quesada, eran a su vez una especie de facilitadores, de gestores de oceanografía para obtener los contratos millonarios con Petróleos Mexicanos. Y por eso, cuando se sabe en los últimos días que en Estados Unidos se investiga oceanografía y se sabe en México, en voz del procurador, que se investiga y se embarga oceanografía, de inmediato aparecen en escena los nombres Briviesca Sahagún. No porque haya habido todavía, no porque haya habido un señalamiento directo por parte de ninguna autoridad a ellos, pero todo este entramado conduce pues a una práctica, digámoslo así, de tráfico de influencias, entre otras cosas. Después de la pausa, Ana Lilia, regresamos contigo y con Anabel Hernández. Esta conversación en el estudio con Anabel Hernández, entre otras cosas, autora de Fin de Fiesta en Los Pinos, y Ana Lilia Pérez, autora de Manos Negras, Camisas Azules, donde se investiga y se publica sobre oceanografía. Esta empresa mexicana que ahora está siendo investigada por la SEC en los Estados Unidos, como decíamos, a raíz de que Banamex en México y en Estados Unidos Citigroup detectó un fraude de $360 millones en créditos que respaldaban fianzas de licitaciones públicas y de cuentas por cobrar. Documentos que se presume son falsos de Pemex, con los cuales esta empresa habría obtenido créditos millonarios de Citigroup y de Banamex, que ahora pues tienen que ser esclarecidos. El solo hecho, como decíamos antes de irnos a la pausa, Ana Lilia, de mencionar oceanografía, es que nos conduce a los nombres de los hijos de Marta Sahagún, la esposa del expresidente de México, Vicente Fox. Tú has incluso publicado testimonios muy directos, informaciones muy directas acerca del tipo de gestoría, llamémoslo así, que estos personajes hicieron a favor de oceanografía para obtener contratos de Pemex. Cuéntanos de ello. Así es, Carmen. Primero quisiera explicar a tu auditorio, para que quede muy claro, que Manuel y Jorge Briviesca nunca fueron accionistas de la empresa. Es decir, si las autoridades suponen que van a encontrar en un acta constitutiva las acciones de Manuel Briviesca o de Jorge Briviesca, no es por ahí el asunto, y así ha quedado documentado periodísticamente. Entre los accionistas de estas empresas de oceanografía y sus subsidiarias que fueron abriéndose, los principales accionistas son Amado Yáñez Correa, a partir de una empresa que funda su padre Amado Yáñez Osuna y su hermano Carlos Daniel Yáñez Correa. El papel de los Briviesca, los hijastros del presidente Vicente Fox, y aquí yo me remitiría al año 2004, cuando acudo a una reunión privada por quien era uno de los más altos directivos de Petróleos Mexicanos. Me estoy refiriendo a Luis Ramírez Corzo, quien unas semanas después de que me hace esta revelación sería ascendido a director general de Petróleos Mexicanos, cargo que ocupó hasta finales del sexenio de Vicente Fox, y que en esta reunión, que se registra en octubre de 2004 en el Club de Industriales en la Ciudad de México, Luis Ramírez Corzo hace una revelación directa, muy grave, donde él está haciendo estas acusaciones de tráfico de influencias que hacen los hijos de Marta Sahagún, y no solo ellos. Él se refiere a la señora Marta Sahagún como una de las operadoras también de quien ordena en Petróleos Mexicanos, según sus palabras, de qué contratos debe tener cada compañía. Yo relato este encuentro muy puntualmente en el libro Camisas Azules, Manos Negras, que se publicó en el año 2010.
y que hablo de esta revelación que está haciendo quien era entre los más altos directivos de Petróleos Mexicanos, y él con datos muy precisos dice: la señora Marta es la que manda en Pemex, los hijos de la señora Marta trabajan como gestores de esta empresa a cambio de una comisión. Cuando se habla de la relación de los Briviesca a favor de esta empresa, se habla de el cabildeo, que no es nada extraño en Petróleos Mexicanos. De hecho, hay muchos brokers que operan contratos a favor de compañías mediante el tráfico de influencias, pero aquí estamos hablando de quien en esos momentos eran los hijastros del presidente en turno. Yo lo publiqué periodísticamente, se hizo la denuncia en el sexenio de Vicente Fox. Quedó documentado ahí, y a partir de que surgió la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, yo aporté todas las investigaciones, las actas constitutivas de la empresa, documentos apócrifos que ya había utilizado la empresa, y aquí yo agregaría un dato más. Este asunto de Banamex Citigroup con Oceanografía no es nada nuevo. La empresa ya había hecho prácticas similares en contra de la banca de desarrollo mexicana, en contra de Bancomext, que es un asunto que compete directamente al erario público, porque al estar dañando a la banca de desarrollo, se está dañando a las finanzas del Estado mexicano. Quedó perfectamente acreditado por la Contraloría Interna en Bancomext que esta empresa utilizó facturas apócrifas, es decir, un calca del modelo que operó con Banamex. La diferencia es que mientras los ejecutivos de Banamex demandan a la empresa y hacen público este asunto que ya ha llegado a niveles internacionales, en un asunto que se califica como uno de los escándalos más graves de corrupción, y que 5 años atrás en nuestro país, cuando la Contraloría Interna en Bancomext acreditó un esquema similar, lo que hicieron los funcionarios públicos en México fue archivar el asunto, como se hizo con tantos otros asuntos que tenían que ver con la empresa Oceanografía. Y entonces ahí tendríamos que irnos a ver quiénes eran los funcionarios que operaban de manera directa o manera indirecta a favor de esta empresa. Y yo me encontré funcionarios desde el expresidente Felipe Calderón. Tuve documentos que están integrados en el libro donde se acreditan reuniones que tuvieron con Juan Camilo Muriño cuando él trabajó con Felipe Calderón un tiempo desde la Secretaría de Gobernación, y con el propio César Nava Vázquez, quien era colaborador también de Felipe Calderón desde que él era secretario de Energía. Para investigar, las autoridades tienen que irse al desempeño de los funcionarios públicos y las complicidades que hubo por colusión o por omisión. Hay que recordar que las leyes mexicanas dan responsabilidad a los funcionarios públicos por colusión en un asunto o por omisión en un asunto. Y en el caso de la empresa Oceanografía hay suficientes documentos que prueban la responsabilidad de muchos funcionarios públicos. Pues ahí está ese, desde luego, elemento de información muy importante, Ana Lilia. Estás planteando que se logró documentar que también en la banca de desarrollo en México, a través de Bancomext, como has dicho, se realizaron prácticas como las que hoy está investigando la SEC en los Estados Unidos, es decir, una acusación de haber falsificado documentos de Pemex como si fueran contratos asignados o cuentas por cobrar, para que sirvieran de garantía y obtener de esa manera créditos millonarios que hoy Banamex y Citigroup están investigando. Después de la pausa, Ana Lilia, regresamos con ustedes en la parte final. En la parte final, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que sí es importante checar los antecedentes que tiene Manuel Briviesca Sahagún en Estados Unidos. Contra Manuel Briviesca Sahagún ya se giró una orden de aprehensión en el año 2008 por un fraude que él cometió con una empresa gasera en San Diego, California. El año pasado fue sentenciado finalmente, se le fue retirado su pasaporte, tiene prohibido viajar a Estados Unidos, y el tema principal
que pudo documentar el gobierno de Estados Unidos es que aunque Manuel Briviesca Sahagún no aparecía en las actas constitutivas de las empresas que cometieron el fraude, porque efectivamente son listos, no es que aparezcan directamente, saben a qué se están arriesgando, sí pudieron documentar y rastrear las cuentas bancarias a través de las cuales la esposa de Manuel Briviesca Sahagún, Ivonne Vázquez Mellado, y el propio Manuel Briviesca Sahagún habían recibido dinero en pago a las gestiones que el hijo de la entonces ex primera dama había hecho para poder conectar dos empresas gaseras y cometer un gran fraude en Estados Unidos. Bueno, Anabel, seguiremos hablando del tema desde luego. Ana Lilia, para cerrar, bueno, queda aquí abierta la gran pregunta sobre si a partir de esta investigación en Estados Unidos sobre oceanografía y en México, con el embargo de esta empresa, ¿se abrirá o no un cauce de investigación más amplio que conduzca a los varios temas que han dicho ustedes? Para cerrar, Ana Lilia, ¿con qué te despides? Bueno, Carmen, yo confío en que se llegue a una investigación más profunda. Es muy grave lo que ocurre en México y el hecho de que sea hasta ahora que se abre una investigación de esta naturaleza en Estados Unidos nos demuestra una vez más el daño que hacen al país los funcionarios públicos corruptos, los funcionarios que prefieren archivar un asunto y hacerse de la vista gorda, cerrar los ojos a graves casos de corrupción que al final están impactando en las finanzas de un país. Cuando hablamos de petróleos mexicanos, hablamos del patrimonio de una nación y esto se ha perdido de vista. Espero que el gobierno actual esté dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias y que finalmente se aplique la ley a todos los funcionarios que han tenido que ver con estos actos de corrupción. Gracias, Ana Lilia Pérez, por estar aquí en este programa y estaremos en comunicación. Anabel, para cerrar brevemente. Yo no entendería que esto fuera una investigación seria si no también se investiga a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, de las cuales Amado Yáñez Osuna y su hermano César Yáñez Osuna también son socios. Pues Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, queda todo abierto. Gracias a las dos por participar en este programa y seguiremos al habla. Gracias a las dos y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a usted que nos permite acompañar. Y a propósito de las redes de corrupción, este viernes se dio a conocer un multimillonario fraude que ascendería hasta más de 500 millones de dólares que afectaría a Petróleos Mexicanos y el banco Banamex. José Manuel Martínez de CNN Expansión con los detalles. El estadounidense Citigroup informó que descubrió un fraude en contra de su filial mexicana Banamex por parte de la empresa de servicios petroleros Oceanografía, el cual podría ascender a 235 millones de dólares, los cuales ya ha descontado de su reporte de utilidades del cuarto trimestre de 2013. Banamex otorgó un crédito de 585 millones de dólares a Oceanografía, pero esta compañía, que además fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública hace unos días, presuntamente cometió el fraude. La Procuraduría General de la República informó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes intervino a la empresa con sede en Campeche, la cual dirige Amado Yáñez Osuna y cuya sede también fue intervenida para controlar y evitar la pérdida de más de 4,000 empleos. Yáñez Osuna es además propietario del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro. La Procuraduría General de la República se encuentra trabajando con la colaboración de las autoridades hacendarias y financieras y del propio banco, a fin de que a la brevedad se establezcan las responsabilidades penales que en su caso correspondan y recuperar lo más pronto posible los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos. La Secretaría de la Función Pública, recordemos, sancionó a Oceanografía luego de que detectara que funcionarios de Petróleos Mexicanos, principalmente de la filial Exploración y Producción, permitieron a la empresa aportar fianzas que en realidad no cubrían el porcentaje mínimo requerido de cada uno de los contratos otorgados. En esta historia, que data de denuncias desde 2002, se involucra incluso a Manuel Briviesca, hijo de la ex primera dama Marta Sahagún, quien fue investigado por la propia Secretaría de la Función Pública por presuntamente cabildear a favor de Oceanografía. En 2005, diputados federales destacaron que esta empresa obtuvo contratos con Pemex por 345 millones de dólares en el sexenio de Vicente Fox. En este caso, podría estar involucrado un alto funcionario de Banamex. En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores destaca que el monto del fraude equivale a 2% del capital social de la institución mexicana. Pero los cuentavientes pueden estar tranquilos, pues sus recursos están salvaguardados.
Vamos a México, regresamos. Mientras una comisión del Senado investiga por presunto fraude a la firma Oceanografía, el gobierno interpuso una demanda de concurso mercantil. Según las autoridades, con esto se busca, entre otras cosas, salvar a 11,000 empleados de esta empresa Oceanografía, una empresa acusada de un millonario fraude en contra del banco Banamex. Rey Rodríguez con los detalles. La investigación sobre el multimillonario fraude cometido por la empresa Oceanografía Banamex podría tardar meses, pero los senadores que integran la comisión especial que le dará seguimiento al caso dicen estar decididos a llegar al fondo del asunto. Es como una red de empresas que se desprenden de Oceanografía que tenemos que averiguar y por eso tenemos que ir a ver las obras. Si dijo que había un muelle, tiene que existir el muelle. A finales de febrero, la empresa de servicios petroleros Oceanografía fue intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por presuntamente defraudar a Banamex, filial del grupo financiero estadounidense Citigroup. Quienes integran la comisión investigadora dicen que, de ser necesario, podrían ser citados al Senado directivos del banco. Pero sí podríamos, tal vez en instancias de gobierno, solicitarles que vengan para que ampliemos el panorama de información. Esta semana el gobierno federal solicitó la apertura de un concurso de acreedores para tratar de salvar a 11,000 empleados de Oceanografía, no afectar la operación de Petróleos Mexicanos y resarcir el daño al banco. Una decisión que respalda el Senado. Me parece bien que ya la autoridad tome cartas en el asunto a ese grado para que deje de trabajar esa empresa, entre la supervisión de parte del gobierno. La productividad. Oceanografía vivió su mejor momento entre los años 2000 y 2012 durante los 2 gobiernos consecutivos del Partido Acción Nacional, cuando obtuvo cerca de 160 contratos con Pemex por un monto aproximado a los 2.340 millones de dólares. Por lo pronto, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobaron la creación de una comisión especial que investigue supuestos actos de corrupción cometidos en la estatal Petróleos Mexicanos. En la Cámara de Diputados fue instalada la comisión que investigará los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos del 2006 a la fecha. Al iniciar los trabajos, el presidente de la comisión, Luis Espinosa Cházaro, dijo que la tarea de los legisladores es informar a la ciudadanía sobre los actos de corrupción que nunca debieron haber ocurrido en Pemex. Los escandalosos casos de corrupción no han sido los primeros señalados. El caso de Oceanografía, el caso de Hewlett Packard, el caso de Evia, insisto, no son los primeros casos de corrupción, pero sí deberían ser los últimos y en ello va nuestra responsabilidad. Dijo que en la comisión no se dará una cacería de brujas, pero tampoco será tapadera de nati. Para la Procuraduría General de la República, el caso de Oceanografía está en periodo de investigación y por ello hay que ser muy cuidadosos y precisos. Este asunto no es solamente la afectación al banco, sino el riesgo que pudieran correr los mismos trabajadores, el riesgo que pudiera correr la operación misma de Pemex. Las primeras señales de alerta de que algo podría no estar funcionando del todo bien en Oceanografía las reveló la Secretaría de la Función Pública el pasado 11 de febrero, cuando encontraron, según dijeron, inconsistencias en el cobro de algunos servicios pactados con Pemex. Por ello fue inhabilitada para trabajar con cualquier entidad del gobierno federal durante casi 2 años. A raíz de esta decisión, Banamex, uno de sus acreedores, decidió iniciar una investigación por cuenta propia. Banamex otorgó $585 millones en créditos a Oceanografía, que estaban avalados con una fianza o con cuentas por cobrar de Petróleos Mexicanos. Citigroup señaló que su filial mexicana Banamex fue defraudada por hasta $400 millones, lo que impactó en las ganancias de esa institución en el 2013. Se está hundiendo. Para quien encabezó una comisión especial del Congreso mexicano que investigó a la empresa Oceanografía desde el año 2005, hay muchas preguntas sin respuesta. Entre ellas, ¿por qué se le siguió contratando cuando pesaban varias sospechas en su contra? Vamos a ver qué está pasando, quién prestó el nombre, quién dio la firma, quién dijo que tenían solvencia económica y no la tienen. Y eso no solamente en Oceanografía. Y yo celebro que PGR haya hecho caso de esta investigación.
la productividad. Oceanografía vivió su mejor momento durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón del año 2000 al 2012, cuando obtuvo alrededor de 160 contratos por un monto aproximado de los 2.340 millones de dólares. CNN en español ha intentado contactar a la empresa Oceanografía, pero no han estado disponibles para entrevistas. La punta del hilo para la investigación de un presunto multimillonario fraude de Oceanografía en contra de Banamex la encontró la Secretaría de la Función Pública cuando detectó un pequeño detalle, algunas inconsistencias en los contratos de esta empresa con Pemex. El hecho de que no estuvieran las fianzas completamente cubiertas, eso es lo que ha derivado en toda la investigación que llevó a descubrir este fraude que Oceanografía le ha cometido a Banamex, no a Pemex. Pero no son los únicos señalamientos. Quien fuera el titular de la Secretaría de la Función Pública durante la presidencia de Felipe Calderón dice que se le investigó por presunto tráfico de influencias en los años 2000 al 2006 durante el mandato de Vicente Fox. Las denuncias iban en el sentido de que había vínculos de esta empresa con allegados, digamos, o familiares del expresidente Fox. Eso no se pudo comprobar, en el sexenio del presidente Fox. Nosotros mismos también hicimos algunas investigaciones, no se pudo comprobar. Y reconoce que no se pudo comprobar a cabalidad, entre otras porque en ese entonces no contaban con una ley anticorrupción en contrataciones públicas como la aprobada en el 2012. Sin esa ley, antes de eso, la Secretaría de la Función Pública no podía intervenir en las empresas. Entonces, pues era muy difícil comprobar un vínculo si no podías pedirle la información a la empresa para ver esta documentación y poder comprobar si había habido dinero de esa empresa a un particular. Oceanografía ofrece servicios principalmente a Pemex en las áreas de ingeniería geofísica marina y operación de vehículos. Cuenta con cerca de 4.500 empleados. Luego de su inhabilitación está siendo administrada por el gobierno federal para salvaguardar las operaciones de Pemex, según ha señalado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy se informó, interpuso también una demanda en contra de Oceanografía por el supuesto fraude en su contra por parte de la empresa al momento de dar de alta a sus empleados. Bueno, y mientras tanto, mañana se analizará la comparecencia del director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre el caso Oceanografía. Y sobre esto hablaremos esta noche con el diputado Luis Cházaro, presidente de la comisión que investiga ese caso. Buenas noches, diputado, gracias por estar acá. Bueno, hace un mes justamente conversábamos el arranque de esta comisión investigadora. ¿Qué hay de nuevo? Mañana comparece el titular de Pemex. Cuando lo tengan enfrente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues seguramente muchas preguntas. Buenas noches, antes que nada, Rey. Efectivamente, hace un mes iniciamos y ya ahora la comparecencia del director de Pemex, también del abogado general de la empresa y el contralor. Entonces, la idea es que tengamos una amplia sesión de trabajo que comienza a las 10 de la mañana. Y bueno, hay muchísimas preguntas de Oceanografía, de Hewlett Packard, de Evia. La semana pasada nos enteramos de Key Energies y ya son demasiados los escándalos de corrupción. Me parece que llegó el momento de hablar de frente, de dar respuestas. Te hago una acotación, ¿Astilleros Gallego también entra? Sí, todos los contratos de Pemex que estén señalados como casos de corrupción. Por ahí algunos señalamientos, no es que lo digo yo, son los señalamientos que algunos Hay mucha información que los diputados, pero más que para los diputados, te diría yo, Rey, para la gente en general deben ser contestados, ¿no? Vimos un gran escándalo mundial de Oceanografía y ahora resulta que se fija una fianza de 80 millones de pesos frente a un fraude de 580 millones de dólares. ¿De dónde sale el número? Sería la pregunta que se hace la gente y es lo que cuestionaremos en la parte que corresponde de Oceanografía a Pemex. Vamos a citar también al Procurador General de la República porque hay muchas interrogantes. Son preguntas que a la gente le surgen, que me llegan por las redes, como esta de no están minimizando el caso de Oceanografía para poder procesar la reforma energética. ¿Qué pasa con los demás casos de corrupción? Hay funcionarios de Pemex inmiscuidos en este caso porque no se han dado nombres y bueno, la idea es que mañana
el director de Pemex pues conteste a todos estos señalamientos. Sí. Hablabas de, bueno, mañana está el titular de Pemex, después vienen ¿qué otras personas? Vamos a citar al Procurador General de la República a efecto de que manifieste en qué estado van las averiguaciones, si esta fianza solo fue por ese delito menor, qué pasa con los demás delitos. Un delito no grave. Un delito no grave, un delito grave. Menor. Grave sería que solo se consignara. Hay delitos, bueno, está el fraude central de 580 millones de dólares. El propio Banamex dice, oye, ¿cómo 80 millones de pesos si me defraudó 580 millones de dólares, no? Veíamos en un diario de circulación nacional ayer al principal accionista diciendo, bueno, yo no fui, fue alguien más. Que quede claro, yo creo que como lo dijimos desde el principio, esta comisión lo que tiene es que transparentar, no para los diputados, sino de cara a la gente, qué es lo que está sucediendo en Pemex. Lo que dijiste al principio se mantiene, ni chivo expiatorio, ni tapadera de nadie. No, ni tapadera de nadie, ni chivos expiatorios, ni mucho menos fabricar cosas a favor o en contra. Pero ya son demasiados los cuestionamientos que están en el ambiente, que siempre siguen con la interrogante de, bueno, luego veremos. No puede haber más casos de corrupción en Pemex, tenemos que atacar frontalmente la corrupción en la misma, contra quien sea. No se trata de personas, empresas, funcionarios o líderes sindicales. Donde hay elementos para perseguir corrupción, es ir atrás del dinero que es de todos los mexicanos, no es del director de Pemex, ni del gobierno federal, es patrimonio nacional, entonces nadie tiene por qué llevarse esos recursos. Pues estaremos siguiendo mañana la comparecencia, muy importante, ojalá que no contamine también el debate de la reforma y la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, vamos a ver. Déjame decirte que más que contaminarlo, debería abonar para que en la reforma secundaria pues haya un nuevo marco legal que evite nuevos oceanografías o nuevos casos de corrupción en la paraestatal y hasta lo que hoy hemos analizado no viene con esa puntualidad, con esa decisión, un ataque frontal a la corrupción. Pues esperemos, le damos seguimiento. Gracias, diputado, por estar acá. Gracias a ti, buenas noches.